Muy feliz sábado tengan todos ustedes, queridos hermanos. Es para mí un placer poder conectarme con ustedes a través de esta plataforma digital. El día de hoy estamos contentos y a la vez un poco tristes. En unos momentos más vamos a comentarles por qué. Pero queremos que en esta mañana cada uno de nosotros podamos tener la certeza, la convicción de que nuestro Dios está con nosotros, está con su pueblo. Quisiera aprovechar para mandar un fuerte abrazo y saludo a todos los que nos están mirando. Espero que hayan tenido una celebración muy feliz, que hayan estado con su familia, que hayan estado contentos, gozosos, confiando en las promesas de nuestro Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título, como ustedes pueden ver en la pantalla, el juicio de Dios. Este tema tiene como propósito que nosotros podamos reflexionar en los tiempos en los que vivimos. Y bueno, sin más detalles, vamos a comenzar porque hay mucho que tenemos que estudiar. Cuando piensas en la palabra juicio, ¿qué es lo que viene a tu mente? Me gustaría que por favor me contestaras ahí. En la pantalla están apareciendo algunas ideas que seguramente puedes pensar lo mismo, pero si tú piensas algo diferente, me puedes comentar aquí en la transmisión. Cuando piensas en la palabra juicio, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Es posible que al igual que yo pienses en un juez, en el acusado, en el abogado, en el tribunal, en el caso, en la ley, en el código, en los testigos. Pero ninguno de nosotros tendrá que dudar de que también cuando pensamos en juicio hay una connotación negativa que viene a nosotros, que puede ser miedo, puede ser condena, puede ser pena, puede ser cárcel, policías y un largo etcétera. Revisión de un caso, dice la doctora Kendi Ferrara, una demanda, dice el pastor Monjaras. Definitivamente hay cosas que vienen a la mente inmediatamente cuando pensamos en un juicio. Gracias por participar y compartir con nosotros. También una gran palabra que aparece en mi mente cuando pienso en un juicio y no lo puedo evitar es la palabra injusticia. De alguna forma, en el mundo que vivimos, con los sistemas imperfectos que tenemos, se han cometido muchas injusticias, como es el caso de este pequeño George Stinney, que está documentado como uno de los casos más compartidos e inclusive se conoce a este joven como el hombre de menor edad que ha muerto en la silla eléctrica de los Estados Unidos. Con tan solo 14 años de edad, él fue condenado a muerte y por haber matado a dos jovencitas. La historia cuenta que este muchacho se encontraba cuidando a la vaca de su familia junto a su hermana cuando Mary, Emma Thames y Betty Jones Viniker se acercaron para preguntarle a él acerca de un lugar para encontrar flores cerca de Carolina del Sur y seguir su propio camino. Así que este joven pues les dio las indicaciones, pero un poco después se encontraron los cuerpos muertos de estas dos muchachitas que le habían preguntado a este joven y estaban esos cuerpos irreconocibles. Así que este muchacho, en su inocencia, se acercó con la policía y él les dijo que las había visto recientemente, entonces les dio las indicaciones por dónde se habían ido y resulta que tras escuchar la declaración de George para ayudar en la investigación, los oficiales lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría donde lo torturaron, lo golpearon y lo forzaron a firmar un papel donde él admitía su culpabilidad y confesaba que había matado y abusado de estas dos muchachas. En una corte con un jurado completamente caucásico, porque como ustedes pueden ver, este muchacho era un muchachito de color, solamente les tomó 10 minutos dictaminar la sentencia para este muchacho. Y la sentencia es que sería ejecutado en una silla eléctrica para pagar el crimen. Este niño murió
ejecutado en el año de 1944, sentado sobre una Biblia, porque su pequeño cuerpo no alcanzaba el casco de la parte superior de la silla. Fue hasta el 2014 cuando la jueza Carmen Tevis Mullen declaró que el juicio al que fue sometido el niño había sido totalmente legal e injustificado, pues no había pruebas contundentes y aunque no se confirmó que era inocente, el suceso pasó a la historia como una aclaración de caso de 70 años después. Esta historia sin duda alguna inspiró a la literatura y a la cinematografía y se hicieron algunas películas en relación a esto bastante interesantes, pero sin duda alguna, cuando pensamos en lo que el pequeño George Stinney tuvo que vivir, no puede haber otro pensamiento en nuestra mente sino la palabra injusticia. Injusticia de este calibre, de este tamaño, que hace que haya coraje en nuestro corazón. También está el caso de Larry Griffin. Él fue condenado a la inyección letal, acusado de asesinar a un hombre llamado Quentin Moss. El testigo que era realmente el que había matado a Quentin Moss acusó a Larry de disparar con la mano derecha en un carro en movimiento. Años después se reabrió la investigación y se observó que Larry era zurdo, por lo que no pudo de ninguna manera haber asesinado a este hombre. Pero por supuesto, esto se supo mucho tiempo después de que este hombre fuese también sentenciado a muerte. Tenemos un caso más de John Ray Conner. Él fue acusado de asesinato injustamente. Los testigos lo vieron supuestamente salir corriendo a toda velocidad después del crimen, pero en realidad él era cojo y tenía problemas de movilidad. Aún así lo ejecutaron, convirtiéndose en la víctima número 400 de la justicia tejana. Si nosotros tuviéramos que definir la palabra juicio, habría que preguntarle a los que saben. Y buscando por la internet encontré con esta definición que me parece que puede ayudarnos a entender acerca de lo que es el juicio. Y dice, se denomina juicio al procedimiento mediante el cual un representante del Estado arbitra en un conflicto entre distintas partes. Este procedimiento requiere de la consideración de las distintas pruebas que la parte acusadora y defensora presentan a efectos de sostener sus argumentos. Como ustedes pueden ver, el juicio es un procedimiento en el cual se requiere un representante del Estado para que medie o arbitre entre dos partes en un conflicto y se requiere la consideración de pruebas o evidencias que puedan llevar a sostener o a derribar argumentos. Pero si tuviésemos nosotros que llevar esto a la Biblia, esta palabra del juicio a la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca del juicio? ¿Va a existir un juicio? ¿Ese juicio es real? ¿Existe solo en la imaginación de los pintores que han pintado esos cuadros en los que se observa un gran estrado y una pequeña persona escuchando la sentencia desde arriba, desde el gran Dios? Creo que algunos de ustedes han visto esos cuadros. Más adelante vamos a ver una imagen como esa. Pero ¿qué enseña la Biblia acerca del juicio? ¿Hay realmente una idea clara de esto o es que realmente es algo que por ahí nos inventamos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Tenemos algunos textos que sin duda alguna nos van a ayudar a reconocer esta idea, porque de entrada debo decirles que es una idea completamente bíblica. Muchos textos respaldan la enseñanza de un juicio. Y quizá uno de los más conocidos es Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 14, que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto quiere decir que realmente Dios va a obrar de manera justa en algún momento de la historia de este mundo para realizar un juicio en donde se va a revisar todas las obras que nosotros hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Hablar de justicia y de juicio, queridos hermanos, no es forzar la teología para hacer que diga lo que nosotros queremos que diga,
Es exactamente lo contrario. Es dejar que Dios nos cuente la historia y simplemente armamos el rompecabezas con lo que nosotros podemos recuperar de la palabra de Dios. Nadie de nosotros, por lo tanto, debería dudar de que el juicio de Dios es real. Es algo de lo que nadie puede escapar porque de una u otra forma seremos juzgados. Hay otro texto que aparece en tu pantalla que dice: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Y dice: los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis 20:12 nos dice claramente que hay o habrá un juicio en el cual todas las personas habrán de ser juzgadas en relación con lo que hayan hecho y conforme a lo que está escrito en los libros. Hay un texto más que se encuentra en Hechos, el capítulo 17, versículo 31, como puedes ver en tu pantalla, y dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, por haberle levantado de los muertos. Así que este texto lo dice todavía más claro: ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Muy bien. Ahora, seguramente, al igual que yo, te puedas estar preguntando: ¿y cuál es el propósito de Dios para realizar este juicio? ¿Será que hay un propósito? Bueno, pues yo debo decirte que no solamente hay un propósito, realmente este juicio cumple un doble propósito, y el primero de ellos es vindicar el carácter de Dios, limpiar el nombre de Dios. Porque debes saber, querido amigo, que en un juicio, el propósito de un juicio es que la verdad salga a relucir. Y cuando en el juicio de Dios la verdad se conoce, la verdad sale a relucir, entonces se conocen todas las mentiras acerca de Satanás, el enemigo de Dios. Todas las cosas que ha dicho para manchar el nombre de Dios finalmente son desaprobadas por el universo entero. Por eso es que el propósito, principal propósito del juicio de Dios es limpiar su nombre. Y definitivamente el otro propósito es que se pueda definir el destino o el estatus eterno de los seres humanos, si habremos de vivir por la eternidad o si habremos de morir por la eternidad. Así que bueno, ese es el propósito de lo que la Biblia nos enseña del juicio. Ahora, ¿cuáles son los elementos del juicio? ¿Es este juicio parecido a un juicio humano? ¿Tenemos algunos elementos con los cuales podamos relacionarlo? Yo creo que sí. El primero de ellos es el juez. Ustedes estarán completamente de acuerdo en que no puede haber un juicio si no hay juez. No puede haber, simplemente no puede haber ese juicio. Y quiero decirte que en este juicio divino, el juez, contrario a lo que muchas personas piensan, no es el Padre. El mismo juez es Jesús. San Juan 5:22 lo dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que el juicio se lo ha dado al Hijo. Esto significa que el juez es Jesús. Pero ahora, en un juicio necesitamos también a una figura bien importante, que es el fiscal o la parte defensora, en este caso el abogado. Y si queremos traspasar o trasladar esto al juicio divino, habríamos de preguntarnos si quién es el abogado, en este caso en el juicio de Dios. Y es una cosa bastante interesante que a mí me llena de gozo, que el mismo juez, que es Jesús, es el abogado. La Biblia dice en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Jesús es juez y parte. Yo no sé si alguna vez te has preguntado, yo me lo he preguntado en alguna ocasión, y por aquí miraba que Rosalía Lisondro nos dice que la palabra que le viene a su mente al pensar en un juicio es temor. A mí también, hermana Rosalía, me viene
esa palabra a la mente. Y yo no sé si te has preguntado si alguna vez tuvieses que ser enjuiciado por alguna razón y que de pronto te dices cuenta que la persona que está como juez allá en el estrado superior te cerrara el ojo y tú dices, oye, ¿por qué me cierra el ojo el juez? Y de repente te saluda así como queriendo reconocer y te das cuenta que es tu mejor amigo de la infancia y te hace un gesto así como diciéndote, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero de pronto, por si eso estuviera ya bastante raro, el mismo juez, cuando pide que la parte defensora se levante y presente el caso, se baja del tribunal y entonces se coloca en la mesa, en la parte defensora y te da un codazo y te dice, no te preocupes, vamos a salir de esta. El mismo que va a definir, decidir qué va a suceder, cuál va a ser tu sentencia, es el mismo que está defendiendo tu caso. Esto, queridos amigos, cuando yo pienso en ello, digo, es que este juicio está arreglado. Este juicio está arreglado para que yo me salve. La única manera que yo me pierda o que yo no salga victorioso en este caso es que yo no sea amigo de ese personaje en particular, que en este caso es el abogado. Esa es la única forma que yo pueda perder ese caso. Pero vamos a ver algo de eso más adelante. Tenemos también la ley. Ustedes saben que no puede haber un caso si no hay una ley que haya sido quebrantada. En el juicio de Dios también existe una ley y esta ley son los 10 mandamientos y la palabra de Dios nos dice, así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El código sobre el cual nosotros vamos a ser juzgados son los 10 mandamientos. Si hemos quebrantado algunos de esos mandamientos, bueno, estamos prácticamente en fila, listos para ser juzgados. Y yo creo que ahí entramos absolutamente todos. Ahora, ustedes saben que en un juicio es bien importante que haya testigos. Los testigos en muchas ocasiones pueden ayudar a resolver un caso porque son personas que pudieron haber visto o escuchado declaraciones que comprometen o que ayudan a salvar el caso y a encontrar la verdad. Apocalipsis 5:11 nos dice que esos testigos son los ángeles. Cuando dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. La Biblia nos enseña, este texto está en el contexto de la celebración de ese juicio y nos enseña que los ángeles están como testigos a la misma vez que todos nosotros sabemos que los ángeles han sido asignados para estar con nosotros en esta tierra y ellos llevan nota de cada una de las acciones que nosotros realizamos. Y esto nos conduce justamente a la otra parte, al otro elemento de este juicio, que es el fiscal acusador, esa persona que se empeña en que que en tu caso tú salgas como un perdedor, esa persona que va a buscar los medios posibles e imposibles para hacerte quedar mal. Ahora, tú como yo debes saber que en un juicio, si tú eres inocente, tú puedes decir, pues yo no tengo nada que temer, o sea, que salga la luz a la verdad a la luz y esto se va a resolver, que me investiguen, que me examinen, yo soy una persona de bien. Bueno, eso es en un juicio humano, si es que tú te has portado bien y no has hecho nada malo. Pero en el juicio de Dios, queridos amigos, ese fiscal acusador, la Biblia dice que es Satanás. Inclusive lo menciona en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Te decía hace un momento, si tú no has cometido ningún delito en un juicio humano, no tienes nada que temer, a menos que como ya vimos hace un momento, sean injustos contigo. Bueno, en ese sentido, pues habría que temer y más. Pero en el juicio de Dios, todos nosotros somos reos de muerte, todos nosotros nos hemos equivocado, hemos pecado. Por lo tanto, todo lo que está diciendo ese fiscal acusador no son mentiras. Aunque es mentiroso por naturaleza, ni siquiera tiene que mentir para poder acusarnos, porque todo lo que dice es verdad. Es que mira,
ese es un cristiano que vive una doble vida. Aquel hace esto, aquel hace el otro. O sea, no hay manera que nosotros podamos defendernos ante ese fiscal acusador, y la manera que él presenta esta información es a través del último elemento de este juicio, que es las evidencias. ¿Dónde se registran esas evidencias, esas acciones? No solamente Satanás lleva un registro, sino que el mismo Dios lleva un registro. Y Apocalipsis 20:12 lo dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mismo Dios lleva un registro fidedigno, exacto, de cada palabra, de cada pensamiento, de cada intención que nosotros hayamos realizado o no. Y sobre esas vamos a ser juzgados. Ahora, muchas personas, cuando pensamos en el juicio, tendemos a confundirnos y a creer que el juicio se va a determinar exactamente en el momento de nuestra muerte. Podemos decir que cuando nosotros morimos se cierra el caso. Ahí está cerrado el caso. Ahí nosotros ya no se puede hacer más nada por nosotros, porque lo que nosotros hicimos durante nuestra vida es justamente lo que finalmente vamos a ser juzgados. Una vez que nosotros hayamos muerto, se cierra el caso, ya no hay nada más que anotar. Por lo tanto, tenemos que tener la convicción, la certeza de que mientras estemos vivos hay oportunidad para hacer la diferencia en nuestra vida. Una vez que nosotros hayamos muerto, no hay nada más que hacer. Así que es bien importante que nosotros podamos aclarar esto en nuestra mente: cuándo o en qué momento se realiza este juicio. Aquí les voy a presentar un diagrama que no se asusten, hermanos adventistas, no lo vamos a estudiar todo porque realmente el tiempo no nos daría. Pero solo quiero decirles que hay una profecía en la Biblia, en Daniel 8:14, que se encuentra en un contexto profético, que nos dice que para el año de 1844 después de Cristo, es decir, ya en nuestra era, comenzaría en el cielo este gran juicio. Obviamente que el tiempo no nos da para explicar esto, pero si tienes dudas, si te interesa saberlo, puedes introducirte en el canal de YouTube La Fe de Jesús Interactiva, y ahí hay un curso de profecía de 10 lecciones en los cuales puedes aclarar estas dudas, y si te quedan más dudas, puedes escribirnos y con mucho gusto podemos atenderte. Este diagrama solo quiero presentarlo para que tú sepas que hay una profecía maravillosa, la profecía en extensión más grande de la Biblia, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años que comenzaron en el año 457 a.C. y terminan justamente en el otoño de 1844. Hay una historia bastante interesante en relación a esta fecha. Un grupo de personas esperaban a Jesús venir por segunda vez, porque ellos unieron el concepto de juicio con la segunda venida de Cristo y pensaban que en el otoño de 1844 Jesús habría de aparecer en las nubes de los cielos para ponerle fin a este mundo. Su concepto de juicio evidentemente estaba todavía en crecimiento, y más tarde se dieron cuenta de lo que realmente sucedió. Quiero decirte que la misma Biblia nos lo dice con palabras bien claras en el mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14:6. Dice claramente: la hora de su juicio ha llegado. Esta expresión que tú ves en tu pantalla no es una expresión que está en un contexto futuro. No dice la hora de su juicio llegará o la hora de su juicio llegó. Lo dice en un contexto que parece un presente continuo: la hora de su juicio ha llegado. Es decir, estamos ya viviendo en las horas de ese juicio. Y si nosotros estudiamos con cuidado el libro de Apocalipsis, vamos a entender que esta declaración se está dando justamente en el contexto del tiempo del fin. Uniendo estas dos ideas, podemos decir que el juicio de Dios comenzó en 1844 y que a partir de ese momento todas las personas
están siendo juzgadas de acuerdo a sus obras. Esta imagen que aparece a continuación es justamente la que te había mencionado al inicio del sermón. Todos hemos visto alguna vez este dibujo que me parece muy buen trabajo del artista que lo realizó. Inclusive se mira bastante esta imagen en la literatura adventista, y esto nos ha llevado a pensar que el juicio se va a realizar de una manera literal, es decir, que de manera literal nos vamos a presentar delante de Dios y entonces Él nos va a juzgar desde lo alto de su trono. Esto sencillamente no podría ser, hermanos, y es por una razón. Si nosotros nos presentáramos delante del trono de Dios, moriríamos inmediatamente. No hay manera que nosotros nos presentemos delante de su trono. Si, como dice la hermana Rosalía, un tribunal aquí en el mundo nos da temor, ahora imagínense presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Realmente no habría manera como ningún pulso cardíaco, ningún corazón podría resistir esa presión. Sería imposible. Por eso esto no es así. No es que Dios nos va a hacer desfilar uno por uno y nos va a juzgar uno por uno. Realmente, bueno, aunque sí va a ser uno por uno la revisión de los casos, no es que vamos a presentarnos literalmente. El problema del juicio es que muchas personas piensan que va a ser exactamente como en los tribunales humanos. Si bien tiene elementos que hace que se asemejen, no será del todo igual. La Biblia dice que ya ha comenzado ese juicio y por lo tanto nosotros debemos creer que ese juicio ha comenzado. Ahora, en Daniel, el capítulo 7, los versículos del 9 al 10, se presenta una escena del juicio, y esta escena justamente precede a la segunda venida de Cristo. Esto es bien importante entenderlo, hermanos, porque hay algunas personas que piensan, como decía hace un momento, los mileritas, que fueron las personas que se confundieron pensando que Jesús regresaría para la segunda venida de Cristo, para 1844, perdón, que el juicio se realizaría en ocasión de la segunda venida de Cristo. Hay personas que piensan que si nosotros hacemos esa conexión entre la segunda venida y el juicio, estamos en un terreno seguro. Pero realmente lo que nos enseña Daniel es que el juicio precede a la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús viene por segunda vez, Él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras y Él no viene a revisar casos. ¿Por qué? Porque los casos han sido ya revisados. Por eso dice Daniel en el capítulo 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y entonces dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Ya aprendimos los libros en donde está registrado todo lo que nosotros hemos realizado. Y más tarde, el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, que es una declaración para los que estudiamos la Biblia que nos conecta directamente con la segunda venida de Cristo. Y dice, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Así que vemos que este juicio ya comenzó, este juicio precede a la segunda venida de Cristo, no es en la segunda venida de Cristo, es antes y ya comenzó. Ahora, si este juicio ya comenzó, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, aquí hay un pequeño diagrama en donde podemos nosotros entender que aunque es un juicio, realmente se realiza en tres etapas. El juicio investigador es la primera parte de este juicio y este es el que comenzó en 1844, como la profecía lo anuncia y como su nombre lo dice, consiste en que Dios va a investigar o revisar los casos de todas las personas, escuchen bien esta acotación que voy a hacer, que hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, no tienes acceso a ese juicio, aunque esto parezca una contradicción. Si tú vas a entrar a ese juicio es porque hay algo que se puede hacer por ti, porque tú en algún momento de tu vida aceptaste a Jesús
y Jesús puede defender tu caso. Pero si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, entonces, querido amigo, Primera de Pedro 4:7 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen la palabra de Dios, que no han aceptado a Jesús como su Salvador? Bueno, no me corresponde a mí decir nada, omitiré mis comentarios al respecto, pero la Biblia es bastante clara. La segunda parte de este juicio se da momentos después de que Jesús viene por nosotros a esta tierra en su segunda venida y nos lleva al cielo. La Biblia enseña en Apocalipsis 20 para vivir 1000 años con Jesús. Durante ese tiempo de 1000 años se realiza el juicio comprobatorio. Durante este momento, lo que hacen los que han sido redimidos y salvados es revisar los casos, sus propios casos y los casos de todas aquellas personas que no se salvaron, porque dentro de ellos seguramente y tristemente habrá familiares y nos estaremos preguntando, ¿cómo es que Dios puede decir que es justo y no salvó a mi esposo, no salvó a mi esposa, no salvó a mi hijo? ¿Por qué? Querremos saber detalles y por eso es que Dios concede este espacio de tiempo de 1000 años. Una vez que terminan los 1000 años, con la santa ciudad de Dios de nueva cuenta sobre esta tierra y entonces se realiza el juicio ejecutivo, donde Dios finalmente destruye a los impíos. Esto es después de los 1000 años. Ahora, seguramente tú, si eres como yo, te estarás haciendo muchas preguntas y estarás diciendo, ¿por qué el pastor escogió este tema para el día de hoy? Si es fin de año, debería estar hablando de Navidad, debería estar hablando de gratitud, de cosas más bonitas, pero ¿por qué escogió el pastor este tema? Yo quisiera hacer un alto aquí y que tú te preguntes justamente por qué estamos hablando el día de hoy del juicio. Queridos amigos y hermanos, el año 2020 ha sido un año rarísimo para muchas personas, pero para los que estudiamos la Biblia, este ha sido una gran señal de advertencia de parte de Dios, que nos dice que estamos a unos pasos del fin del mundo. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que dice Lucas 21:28. Y muchas personas durante este año han sido llamadas al descanso. Y yo no soy profeta, pero estoy completamente seguro que muchas más van a ser llamadas al descanso en el año 2021. Muchos de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, han fallecido y nos duele porque somos humanos, porque estamos acostumbrados a la presencia de nuestros seres queridos y cuando de repente ya no están, es duro. Y hoy quiero mandarle un fuerte abrazo a Mariela Castro, a Maritza Castro, a Brandon Castro y Constantino Castro, quienes el día de ayer tuvieron la sensible pérdida de su familiar. Nuestra hermana Francisca Chávez el día de ayer falleció y es para nosotros algo que nos llena de tristeza. Sin embargo, desde este lugar, queridos hermanos, querida familia Castro, queremos mandarles un fuerte abrazo, decirles que Dios está con ustedes, como se los decía el día de ayer en persona. Dios les ama y si esto está sucediendo es porque seguramente tenemos que reflexionar en que vivimos los tiempos finales. Hay una decisión que tenemos que tomar por Cristo y esa decisión es una decisión urgente. No puede esperar más esa decisión por Jesús. Y les mandamos un fuerte abrazo a esta familia que perdió a su madre, a su esposa, el hermano Constantino Castro, y también a todas esas familias que durante este año estuvieron perdiendo sus familiares, muchos de ellos conocidos de nosotros, eh, y realmente es triste, pero sabemos que esto tiene que suceder. Antes de que Cristo venga, dice el Espíritu de profecía, llamará a muchos de sus siervos justos al descanso para que no participen de la gran tribulación. Así que esto tiene que suceder. No debemos asustarnos, por el contrario, debemos pensar, queridos hermanos,
que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede descender al descanso. Y si nosotros somos llamados al descanso y no estamos listos, no hemos meditado, reflexionado en lo que el juicio significa para nuestras vidas, es posible que estemos en riesgo de perdernos por la eternidad. Y es algo que sencillamente no podemos permitir. Por eso, hoy estamos hablando de juicio, porque hoy es día de reflexionar en la misericordia de Dios y decir, hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. Reflexionar en lo que es verdaderamente importante. Este año nos ha enseñado que hay muchas cosas a las cuales nosotros hacíamos muy importantes, pero que al final de cuentas no son nada, son solamente cosas materiales, son cosas mundanales que un día habrán de ser quemadas. Debemos reflexionar también en el día de nuestra muerte. Somos pocos los que a veces pensamos en este día por temor, porque sencillamente no podemos hacernos una idea de ese momento cuando no vamos a existir. Pero tenemos que pensar que es posible que en el año 2021 cualquiera de nosotros descienda al descanso. Ahora, ¿cómo quieres tú que te recuerden? ¿Cómo quieres tú pasar por ese juicio final? ¿Crees que con lo que estás haciendo finalmente vas a ser un vencedor? ¿Estás en el camino correcto? ¿Estás haciendo lo que agrada al Señor? En esta mañana quiero invitarte para que tú reflexiones junto conmigo. Estamos en el último sábado de este año y no sabemos si el siguiente sábado alguno de nosotros no va a estar. Por lo tanto, es importante, queridos hermanos y amigos, que reflexionemos en este día acerca del juicio de Dios. Y si algo requiere un juicio, es que justamente nosotros meditemos en la preparación espiritual y en todos los demás aspectos, porque el tiempo del fin está más cerca que nunca. Y sobre todas las cosas, queridos amigos, esta mañana yo quiero pedirte que medites en Él. Quiero que medites en Jesús. Porque la diferencia que Él puede hacer en tu corazón, si le permites entrar, es inmensa. Si tú le das un espacio a Jesús en tu corazón, Él no solamente puede ser tu juez, sino también tu abogado. Solo tienes que ir a Él y decirle, ¿quieres llevar mi caso? Como te decía más adelante, los tribunales de este mundo nos infunden temor, porque no sabemos si estamos siendo juzgados de manera justa, porque no sabemos si lo que se nos está imputando es el deseo de alguien más que solo quiere destruirnos, como es el caso de Sabrina Butler. Sabrina tuvo su primer hijo a los 15 años, el segundo a los 17. Una mañana de 1989, este último dejó de respirar, quedó en estado de shock. Sabrina decidió salir corriendo y pedirle consejos a su vecina. Su vecina le dijo, practica el RCP. Y entonces esa persona, Sabrina Butler, intentó practicar el RCP, estas maniobras de reanimación sobre su hijo, pero cuando el pequeño Walter llegó al hospital, estaba muerto y el pecho lo tenía amoratado. Estaba sola, dice ella, relata su propia historia, sin abogado ni padre. Y entonces dice que ella le comentó al oficial que estaba en turno, traté de salvar a mi bebé. Y entonces dice que el oficial escribió lo que ella dijo y arrugó esa hoja y la tiró a la basura. Y que durante 3 horas le estuvo gritando a esta mujer, has matado a tu hijo, sí sabes, ¿verdad? Has matado a tu bebé y te van a sentenciar a muerte. No hay nada que se pueda hacer por ti. Entonces la metieron a la cárcel y no le permitieron a ella asistir al funeral del pequeño Walter. Cuando tenía 18 años, le declararon culpable de asesinar a su propio bebé y la sentenciaron a muerte. Como prisionera del corredor de la muerte, estaba en su celda, sola, 23 horas al día. Y ella agradece y dice, eso fue algo muy bueno, porque en prisión tienes que vigilar constantemente tu espalda.
Cuando mi otro hijo, dice, que tenía 5 años de edad, me preguntó por teléfono, ¿te van a matar con una aguja? Simplemente no supe qué responderle, porque eso es una pregunta que ningún niño debería tener que hacerle a su madre o a su padre. Mi propia madre, dice ella, luchó para demostrar mi inocencia. Tuvo suerte que los abogados Rock McDuff y Cliff Stafford Smith tomaron mi caso pro bono. Me consiguieron un nuevo juicio y llamaron a testigos que dijeron que había estado tratando de resucitar al pequeño Walter con RCP. De ahí es donde los moretones habían venido. Mis nuevos abogados también demostraron que mi hijo, dice ella, murió de una enfermedad renal hereditaria. No hubo asesinato en absoluto. Tenía 25 años cuando finalmente me declararon inocente. Ella dice, soy la única mujer exonerada y liberada del corredor de la muerte de los Estados Unidos. Cuando yo pienso en esta historia, queridos amigos, me doy cuenta, de nueva cuenta, que la diferencia la hace tu abogado, quien lleva tu caso. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, lo malo que haya sido, este día es tiempo de llevarle tu caso a Jesús y pedirle perdón por tus faltas y tus pecados, porque debes saber que Él será justo y fiel para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Esta mañana te invito, querido amigo, en el marco del cierre de este año, del último sábado de este año, que ha sido muy feo, entrega tu vida a Jesús. Llévale tu caso al abogado que no ha perdido ninguna batalla. ¿Quisieras esta mañana entregarle tu corazón a Jesús? ¿Quisieras pedir perdón por tus faltas, por tus errores y suplicar que por la gracia de Dios Él pueda hacer la diferencia en tu vida? ¿Quisieras hacerlo así? Levanta tu mano virtual ahí donde estás y entrega tu corazón al Señor. Es tiempo de irnos a casa. Es tiempo de que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones, nos doblegue y podamos prepararnos para el pronto encuentro con Jesús en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga en esta mañana, querido amigo, familia. Es mi deseo y mi oración.